La Cuenca de México ha sido hasta hoy escenario del desarrollo de altas culturas que habitaron y habitan esta región. El suelo de la cuenca contiene los restos que cada ocupación ha dejado y con esto un testimonio histórico de dichas culturas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como funciones sustantivas las de proteger, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural de la nación. Un ejemplo de esa labor es la que realiza la Dirección de Salvamento Arqueológico en el territorio nacional, particularmente en la Cuenca de México, donde se encuentra el centro histórico de la ciudad. El salvamento arqueológico es una alternativa para recuperar parte de nuestra historia que irremediablemente perderíamos de no intervenir oportunamente durante los procesos de excavación que realizan empresas privadas y estatales. Parte de los resultados de esa labor los apreciamos en la construcción de un estacionamiento frente a la fachada del Palacio de Bellas Artes. En esa misma zona se encontraba el convento de Santa Isabel, que data del siglo XVII. Los datos históricos no daban cuenta de alguna ocupación anterior, ya que supuestamente se trataba de una zona pantanosa. El estudio arqueológico lo realizó un equipo interdisciplinario de especialistas conformado por arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales, biólogos, genetistas y restauradores. El quehacer del equipo de investigadores se centró en la metodología propuesta, que comprendió 4 puntos básicos: la observación, el análisis, la experimentación y la generalidad. Los trabajos sobre el proyecto Santa Isabel se iniciaron con el análisis de las fuentes históricas, centrándose en la bibliografía existente acerca de las distintas épocas. Esta información permitió hacer los sondeos y planificar las excavaciones arqueológicas sistemáticamente controladas. La información recuperada determinó el patrón de comportamiento de los materiales culturales en la estratigrafía del terreno. Esto permitió elaborar una estrategia que optimizó el uso de los recursos materiales y humanos en las excavaciones controladas y de vigilancia. La excavación arqueológica se inicia con el levantamiento de la capa asfáltica, dejando al descubierto elementos arquitectónicos de principios del siglo, época del Porfiriato. Ahí se recuperaron restos de hornos, muros de casa-habitación y drenajes. Los elementos arquitectónicos del convento de Santa Isabel, que originalmente llevó por nombre la Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, se encontraron por debajo de los restos del periodo independiente. Se rescató gran parte de la zona sur del claustro, así como parte de la planta del templo. Al interior se localizaron diversos espacios, sobresaliendo los restos de una fuente del siglo XVII, recubierta de azulejos de Talavera, así como restos del altar, columnas, arquería, ornamentos y un osario que se localizó en el sector del coro bajo. Se confirmaron 3 fases constructivas y adosamientos del convento, elementos arquitectónicos de 3 siglos de historia.
Este pertenecía a la Orden Franciscana de Santa Clara, seguidora de San Francisco de Asís. Existen ya teorías e hipótesis con respecto al desenvolvimiento al interior del convento, así como a sus asuntos legales. El claustro desaparece a raíz de la nacionalización de los bienes eclesiásticos y finalmente se convierte en un tianguis en el ya México independiente. Debajo del nivel colonial se detectó un asentamiento prehispánico representado por una serie de plataformas, un temazcal, casas habitación, un horno de cerámica y un asombroso sistema de ingeniería hidráulica con el que le ganaban terreno a la laguna por medio de terraplenes a partir de un islote original localizado en lo que hoy es la Alameda Central. La estructura constructiva de las obras hidráulicas consta de cepas y empalizadas que contenían ofrendas, destacando entre estas una escultura de piedra que representa a Huehueteotl, el viejo dios del fuego. La investigación detectó la presencia de un centro urbano mexica al este del área excavada, presentando diversos espacios tales como un embarcadero, muros de adobe con estuco, restos de estructuras y diferentes niveles de construcción. Se localizaron entierros en urnas con ricas ofrendas, asimismo un entierro con deformaciones patológicas. Entre las ofrendas sobresalen elementos de madera, lanzas, coas, puntas de flecha y grandes cantidades de cerámica que se rescataron durante la excavación. Al tiempo que se realizaban las excavaciones, el material recuperado se almacenó en el laboratorio de cerámica, donde se clasificó. El material cerámico y lítico pasa por un proceso de lavado. Es ahí donde se seleccionan piezas completas y semicompletas que son factibles de restaurar para su canalización a la sección de restauración. El material óseo no humano se ubicó en los niveles prehispánico y colonial, siendo este último periodo el más abundante. Se obtuvieron restos óseos de ovejas, vacas y cerdos destinados a la alimentación de la población. Los materiales se encontraron en diferentes estados de conservación y con claras muestras de exposición al fuego. Los restos de peces y reptiles se encontraron en mínima cantidad. El material botánico a nivel colonial correspondió casi en su totalidad a plantas de uso doméstico. En el nivel prehispánico abundaron también las plantas de uso alimenticio y diversos pastos lacustres. Se presentaron también distintos tipos de fibras, en ocasiones asociados a la cerámica. El material óseo humano se registró en deficiente estado de conservación por las condiciones del terreno y sus diversas alteraciones. Estos se ubicaron asociados a una amplia variedad de objetos tales como ataúdes, vestimenta y objetos religiosos propios de esta actividad. Los entierros prehispánicos presentaron variados y ricos elementos ornamentales de tipo ceremonial.
El entierro en urna de cerámica permitió conservar la totalidad de la ofrenda. De estos entierros, 224 corresponden a la cronología colonial y 15 a la prehispánica. El mayor porcentaje de los entierros coloniales correspondió a infantes, nonatos y neonatos. El estudio de los restos registró patologías, entre las que se encontraron caries, sífilis, necrosis, aposición ósea, malformaciones congénitas, osteitis, osteoporosis y ostomeritis, las cuales demuestran procesos infecciosos de origen etiológico. De las 24 toneladas de materiales arqueológicos recuperados, la cerámica ocupó el mayor volumen con respecto a los demás elementos. Se registraron tiestos, piezas completas y figurillas correspondientes a diversas épocas históricas. En términos generales, la cerámica colonial se divide en dos bloques. Uno, que comprende cerámica mayólica y demás piezas importadas. Otro bloque de uso doméstico, en el que se encuentran los vidriados, alisados y pulidos. En cuanto a la distribución de la cerámica prehispánica, se observó una marcada presencia asociada a obras de ingeniería hidráulica. Se trata de materiales de uso doméstico entre los que se encuentran platos, ollas, jarras, cajetes del tipo Azteca 3 y monócromos, copas semiesféricas, copas cónicas, braseros, sahumadores y demás utensilios de uso ritual que fueron colocados a lo largo de la empalizada. El trabajo de laboratorio cobró relevancia por el carácter interdisciplinario del proyecto. La distribución de los materiales rescatados en el transcurso de las excavaciones se efectuó de acuerdo a las necesidades de cada disciplina y a las del proyecto en su conjunto. Una vez que los materiales se ubicaron en cada laboratorio, se procedió de acuerdo a cada especialidad. Los biólogos, mediante técnicas de flotación, separaron los materiales a estudiar. De esta forma se obtuvieron semillas, distintos tipos de madera, fibras vegetales y demás elementos afines a su área. Muestras de restos óseos humanos se destinaron al estudio del ADN. Estos análisis se llevaron a cabo en los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional. Mediante técnicas especializadas, se extrajeron muestras para identificar tipos sanguíneos y elementos relacionados con la genética. Mediante el estudio de las muestras de muros, se logró restaurar y conservar parte de estos, con el objetivo de determinar técnicas de construcción, pigmentos usados, decoración y tratamientos. El trabajo de restauración se efectuó desde el inicio del proyecto. La gran cantidad de piezas completas y semicompletas que se fueron recuperando demandaron su oportuna intervención con la finalidad de preservar de la mejor manera la gran variedad de materiales extraídos de las excavaciones. Una vez concentrados los trámites institucionales por medio de los cuales el predio en cuestión fue intervenido por la Dirección de Salvamento Arqueológico, los historiadores cumplieron con su cometido. Ubicando el contexto histórico de la zona estudiada, el trabajo dio los primeros resultados al servir de base para iniciar los sondeos preliminares y después en las conclusiones finales.
El área estudiada se encuentra hoy ocupada por nuevas estructuras arquitectónicas. Miles de metros cúbicos de tierra y demás materiales fueron extraídos por la moderna maquinaria. Los materiales culturales localizados in situ jamás volverán a este lugar. Sin embargo, al equipo interdisciplinario de especialistas le queda la satisfacción de haber logrado rescatar para la memoria histórica el accionar del hombre en esta zona, brindando a las futuras generaciones la oportunidad de observar por medio del dibujo, la fotografía y el video, el estado, el contexto y la ubicación de los restos culturales encontrados. Todo esto sistematizado en los informes de los especialistas, lo cual permitirá hacer nuevas interpretaciones en el futuro.